extraordinario. Al igual que felicitar a la directora del Ministerio Infantil y su equipo de trabajo, las maestras, a los niños por su presentación de la mañana, me la disfruté, nos la disfrutamos. Alabado sea el nombre de Dios porque utiliza también a nuestros hijos para honrar al Señor y alabarle con sus talentos. Se cuenta que en la historia de la antigua Roma, el evento más conocido y que se recuerda con más frecuencia es la acción del general Julio César. Julio César, que estaba al norte de Italia, después del río el Rubicón, un pequeño río que está ubicado al norte de Italia. Allí él estaba con su batallón. Todo estaba bien mientras él se mantuviera a la otra parte del río, siempre que no cruzara hacia la ciudad de Italia, donde el Senado había legislado que no podía cruzar. El hecho de cruzar el río el Rubicón significaba que Julio César estaría desobedeciendo las leyes del Senado y hacía una declaración de guerra. Todo marchó bien mientras Julio César estaba de aquella parte, pero un día Julio César, en el año 49 de la era cristiana, decidió cruzar el Rubicón e hizo la declaración de guerra. Dice la historia que se armó una guerra que fue muy costosa para Roma. Por 4 largos años, esperamos que la guerra que está ahora no dure tanto porque será desastroso para la zona donde están combatiendo como para nosotros económicamente. Julio César cruzó el río y pronunció las palabras Alea Iada et, la suerte está echada. La palabra se hizo muy popular a tal forma que el día de hoy, cuando hay una empresa difícil, cuando hay un proyecto desafiante, se pronuncia la suerte está echada. Fue muy difícil para Roma y los combatientes. Julio César logró tener el control de Roma por 4 años, pero fue algo transitorio. A los 4 años, Julio César murió de mano de su hijo adoptivo Bruto y allí terminó su poder. Todavía hoy se menciona esa palabra, la suerte está echada. Cuando pensamos en la historia del mundo, el mundo, los seres humanos, Adán y Eva, cruzaron el Rubicón, cruzaron la línea que no debían cruzar y la suerte estuvo echada. Lo que Dios había pronunciado era la muerte y el mundo entró en rebelión contra Dios. Los seres humanos se volvieron contra Dios. La creación sufrió esta desobediencia de los seres humanos y empezó el sufrimiento. Por eso hoy tenemos un mundo en rebelión. Y el tema de hoy lo he titulado Esperanza para un mundo en rebelión. La situación de la humanidad refleja claramente que hemos cruzado la línea, hemos cruzado el Rubicón, hemos entrado a la zona de peligro, hemos declarado la guerra. ¿Qué ocurrió después de esto? ¿A qué se debe la enemistad de la humanidad contra los planes de Dios?
La historia bíblica nos cuenta que el mundo se apartó de Dios cuando el hombre desobedeció la voz de Dios. Cuando Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios, que fueron hacia donde le había dicho que no debía cruzar. Y fue en ese momento cuando se agudizó la guerra entre el bien y el mal. Una guerra fratricida, una guerra que ha salido muy cara a la humanidad y hoy la conocemos como el gran conflicto de los siglos. Empezó como una batalla en el cielo. Satanás fue echado del cielo y vino a la tierra y quiso limitar esa guerra a los seres humanos, convirtiéndose en vencedores de ellos, pero Dios no dejó la cosa así. Dios convirtió esta guerra en un conflicto que va mucho más allá de la humanidad. Esta guerra iniciada por Satanás y por la desobediencia ha provocado muerte, ha provocado desgracia, sufrimiento a los seres humanos. Si Roma sufrió por la acción del general Julio César, la humanidad ha sufrido más por la acción de Satanás y la desobediencia de su criatura, de la criatura de Dios. La Biblia es muy clara al respecto cuando describe la situación de nuestra humanidad. La Biblia es muy explícita al decir en la situación que se encontró el ser humano al salir de las manos del Creador. Dios había dicho que no entraran a comer del árbol que estaba en medio del huerto, y el hombre cruzó la línea que no debía cruzar, y ahí ha venido el sufrimiento para la humanidad. Sufrimientos terribles cuando vemos las situaciones que están sucediendo hoy. Esta semana cada uno de nosotros pudimos ver una noticia que impactó las redes, los medios noticiosos, que fue de esta joven Castillo de España, que decidió que les practicaran la eutanasia, porque ya no quería vivir. ¿Por qué no quería vivir? Porque hombres malos la habían tocado, porque sus padres no la amaron. El corazón del hombre a causa del pecado se convirtió en un corazón rebelde, un corazón que busca de continuo el mal, pero Dios no creó a la humanidad así. Génesis 1:27 dice que cuando Dios fue a crear al hombre, consultó y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos al hombre con un corazón bueno. Hagamos al ser humano con mentes limpias, sin complejos. Hagamos al hombre para que viva feliz. ¿Qué pasó entonces? El hombre se apartó de Dios al salir de las manos del Creador. Adán y Eva reflejan lo que hay hoy. Ellos reflejaban la perfección de Dios, el carácter de Dios. Dios cumplió con esa palabra que dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, hagamos conforme a nuestra semejanza, hagamos al hombre que piense bien, hagamos al hombre para que viva feliz. El hombre debía vivir en la presencia de Dios, pero al apartarse de la presencia de Dios, entonces llegó el lloro y el crujir de dientes, llegó el sufrimiento. Dios contempló su creación. Dios no se equivocó. Dios supo que lo que hizo lo hizo bueno.
Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Dios, la historia de la creación dice que Dios había creado todo y que al crear cada día Él observaba su creación y vio que su creación era buena. Y cuando creó al hombre, que Él comunicó con los participantes de la Trinidad, dijo: vamos a hacer al hombre a nuestra imagen. Si hemos hecho todo bueno, vamos ahora a hacer una creación especial. Y así creó al ser humano. Varón y hembra los creó. Lo hizo a su imagen, lo hizo conforme a su semejanza. La idea popular de que salimos del simio, del animal, o la idea de que venimos del Big Bang, o que venimos de una explosión, es algo traído de la falsa llamada ciencia, que se ha apartado de Dios. Y al apartarse de Dios no pueden llegar a pensar bien. Al apartarse de Dios no pueden conocer el origen nuestro. Nuestro origen está en Dios. Por eso nosotros necesitamos adorar. No estamos aquí en esta mañana porque queremos venir a formar parte de un club que nos entretiene, que nos divierte. Venimos aquí hoy porque nosotros somos adoradores de Dios, porque en nuestro ADN está la adoración. Y cuando no hacemos eso, estamos lejos de Dios y entonces nuestra vida no está completa. Para el hombre estar completo tiene que volver a Dios. Todas esas declaraciones de la falsa llamada ciencia no son más que teorías. No pueden satisfacer las necesidades humanas, no pueden llenar el vacío que hay en el corazón del hombre. Por eso vemos a quien el pueblo le da autoridad por el voto, se enaltecen y se pierden dentro de su autoridad porque se alejan de Dios. Si se acercaran de Dios, gobernaran al pueblo conforme al propósito de Dios. Queridos hermanos, a mí me llena de alegría saber que fui creado por un Dios todopoderoso, por un creador de un carácter firme, por un creador que es lleno de amor, por un creador que nos da esperanza. Que venimos de las manos de un Padre eterno. Mateo capítulo 6, versículo 9, dice la palabra de Dios: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venimos de las manos de un Dios santo. Y Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes oren, oren en nombre de ese Padre, y ese Padre está en los cielos. Nuestro Creador es celestial. Y yo alabo el nombre de Dios por eso. Porque mi origen no está en algo que se puede derrumbar. Mi existencia está firme en Dios. Y cuando reconocemos, no hacemos más que alabar y glorificar su nombre. No hacemos más que respetar a Dios como nuestro Padre celestial. El plan de Dios al crear a los seres humanos, a sus hijos, fue que disfrutaran. ¿Cómo se disfrutan los hijos a los padres responsables?
podemos contemplar un matrimonio cuando se prepara para esperar a una criatura? ¿Cómo hacen los preparativos? ¿Y cómo se alegran cuando llega esa criatura porque cumplen su responsabilidad? Dios se alegró al crear al hombre porque lo hizo a su imagen. Y los padres dicen, mira, se parece a mí. O la mamá se parece a mí. Y hay una discusión en esos primeros meses que todavía el niño o la niña no ha identificado bien su rostro, su fisionomía. Y el padre dice, a mí que se parece. Y la mamá, a mí. Llegan los abuelos, a mí que se parece. Al crear al hombre, Dios dijo, vamos a darle mi imagen, mi parentesco. Ese padre amante dio instrucción para que sus hijos mantuvieran esa imagen. Génesis 2, 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia de bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ¿qué va a pasar? Ciertamente morirás. Pero ¿qué dijo el diablo a través de la serpiente? No va a morir. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Llevar la contraria a Dios. El hombre desobedeció la voz de Dios. Y por eso encontramos la narración que aparece del versículo 1 al 18 de Génesis 3. Génesis 3, 1 al 18. Hermano, a mí me gustaría que usted me ayude a leer ese versículo. ¿Tiene una Biblia? La hermana allá. Sí. Que es nuestra invitada. Génesis 3, 1 al 8. 3, 1 al 8. Muchas gracias. Mi esposa salió un momentito. Dámele un regalito a ella, hazme el favor, a la hermana. ¿Su nombre? Frances. Le voy a dar un regalito que cada vez que lo lea se va a acordar de su servidor. Es un libro pequeño
pero es un libro excelente para la oración y para estar en comunión con Dios. Vemos, hermanos, cómo sucedió todo, cómo sucedió la tragedia, cómo el hombre se apartó, el ser humano se apartó de la mano de Dios, de la mano del Creador, cómo las estratagemas del enemigo entraron contradiciendo lo que Dios había dicho. Y eso no ha terminado. La especialidad de Satanás es contradecir a Dios. Dios dice, obedezcan de esta forma, y Satanás dice, no es de esta forma que deben hacerla. Dios dijo, van a morir. Satanás dijo, no van a morir. Inmediatamente no murieron físicamente, pero murieron espiritualmente, porque la presencia de Dios estaba siempre con ellos en el huerto. Pero posteriormente vino la muerte. Encontramos entonces la historia de Caín y Abel, cómo empezaron ellos a sufrir por el dolor de la muerte. Pero Dios no se quedó de brazo cruzado. Me gusta una cita que hay en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, en la página 1085. Dice, en cuanto hubo pecado, hubo un Salvador. Cristo sabía que tendría que sufrir. Sin embargo, se convirtió en el sustituto del hombre. En cuanto Adán pecó, el Hijo de Dios se presentó como garante para evitar la condenación anunciada sobre los culpables, y lo hizo con el mismo poder con el que murió en la cruz del Calvario. Tan pronto el hombre pecó, Dios presentó un plan para salvación de la humanidad. Y no fue un plan débil. Cuando Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, demostró la fortaleza del plan de Dios. Génesis 3, 15 y 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Note cómo Dios se presenta a Satanás, a la serpiente, en la cual se presentó Satanás y le dijo, por cuanto esto hiciste. Dios no interrogó a Satanás como interrogó a Adán y a Eva. ¿Dónde estaban? Dios no entró en conversación con Satanás, con la serpiente. Dios pronunció un juicio directo por ser instigador e instrumento del engaño. Dios pronunció una sentencia, le dijo, maldita será, comerás polvo. La serpiente, que reflejaba posiblemente el ser uno de los animales más bellos de la creación, Dios pronunció la caída más pérrima para ella. Dios le dijo, llegará a arrastrarte por el suelo, polvo comerás. El polvo simboliza derrota, simboliza humillación. Dios le dijo, ya no va a ser el animal más bello de la creación. Dios pronunció un juicio divino sobre la serpiente por haberse prestado para ser la voz de Satanás. ¿Cuál fue el alcance de este juicio?
no solo se cumplió en la serpiente física, sino también en la serpiente espiritual, Satanás. Dios dijo a Satanás: para ti viene la derrota, para ti viene la aniquilación, para ti viene el fracaso total. ¿Sabe cómo se conoce el versículo 15 de Génesis 3? Como el pronto evangelio. La Biblia no habla de evangelio en el Antiguo Testamento. Encontramos la palabra evangelio cuando entramos a la fase del Nuevo Testamento. Pero Dios tenía el evangelio, porque el evangelio es Jesucristo y el hijo de la mujer que habría de herir a Satanás en la cabeza es Jesucristo. Génesis 3:15 es el pronto evangelio. Y Dios en el pronto evangelio dijo: enemistad pondré. Queridos hermanos, en medio de la crisis, Dios interviene para romper la alianza del hombre con Satanás. Dios establece el gran conflicto, la gran lucha entre el bien y el mal desde la misma caída del hombre, y le produce a Satanás: tú vas a herir a la iglesia, tú vas a herir al Hijo de Dios, pero Él te va a dar una herida mortal. Alabado sea el nombre de Dios por eso. Porque si no, Satanás hubiese sido triunfador sobre la iglesia, sobre los hijos de Dios en esta tierra. Te herirás en la cabeza. Aquí se refiere a un golpe mortal, a un golpe definitivo, al que está hiriendo a la humanidad. Aquí se refiere a la victoria final de Cristo. Y esa victoria está asegurada para los hijos de Dios. Te herirás en la cabeza. ¿Cuál es la estrategia de guerra de los pueblos que están en guerra? Valga la redundancia. Buscar las bases principales para bombardearla. Porque así están dando un golpe certero al enemigo. Si bombardean los centros militares principales donde tienen las armas, cuando destruyen las armas, van sobre el enemigo. Y lo que dijo Dios a Satanás fue algo mucho más fuerte. El hijo de la mujer te va a herir en la cabeza. Te va a dar una herida mortal. Te va a herir de tal forma que no pueda levantarte. Queridos hermanos, ¿cuándo se cumplió esta profecía? Con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Te herirá en la cabeza. Esta sentencia, pronunciada en presencia de nuestros primeros padres, fue una promesa redentora, una promesa de esperanza, una promesa que nos ayuda hoy a vivir con la esperanza de nuestra redención, porque Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario. Y con esa victoria aseguró a Adán y a su compañera, y aseguró a todos los que vendríamos después de ellos, que hay victoria en Cristo Jesús, que hay salvación y hay vida eterna. Y que podemos confiar en esa salvación, y que podemos confiar en esa promesa de vida eterna que Dios hizo desde el principio del fracaso de la raza humana, y que esa promesa nos abarca a todos nosotros. Solo hay que creer en Jesús como el Salvador de nuestras vidas. Solo hay que ir a Jesús, aceptarlo, para que su obra sea en nosotros, porque Jesús destruye la obra de Satanás. Ese es el contexto teológico de Génesis 3:15, que la obra de Dios destruye la obra del diablo. Satanás se cree el dueño de este mundo, pero él sabe que está vencido.
Génesis 3:15 dice que hay esperanza y da una promesa de vida eterna con la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Alabo su nombre. Quiero leer una cita que encontré en una matutina, se llama El Cristo Triunfante, y dice: las fuerzas del mal hacen que reine la irritación, las rencillas y el dolor. Sin embargo, todos los que están aliados en la lucha contra el cielo, el objetivo común es menospreciar a Dios y su gran número de incluidos abrigan la esperanza de que serán capaces de derrotar al omnipotente Dios. El plan de Satanás es que los seres humanos menosprecien a Dios. Y todos los que están aliados a Satanás se creen capaces de destruir a Dios y su obra. Pero están equivocados, porque la victoria fue dada en la cruz del Calvario, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes y nosotros y yo somos triunfadores en el nombre de Cristo Jesús. La iglesia puede predicar el evangelio con confianza, a pesar de las crisis, a pesar de los problemas, a pesar de las oposiciones, así como estudiamos esta semana que Pablo desde las prisiones, yo decía en la clase, me llamó la atención que el plan estratégico de la evangelización del apóstol Pablo fue creado en las prisiones, donde lo habían llevado para que no hablara del Señor Jesucristo. Queridos hermanos, Cristo no está preso, ni puede quedar preso. Cristo no está en la tumba como algunos celebran. Cristo resucitó y su resurrección, como vamos a ampliar en algunos de los temas de esta semana, demuestra la garantía de nuestra victoria en su nombre. Alabemos el nombre de Dios. Acerquémonos a Dios cada día. Dios prometió implantar en los seres humanos un nuevo principio de vida, un nuevo estilo de vida. El engaño, la maldad, el dolor no existirá más, porque Dios, en su plan redentor, hará todo nuevo para nosotros. Cielos nuevos y tierra nueva, en lo cual more la justicia. Las estrategias de Satanás desaparecerán de una vez y para siempre. Mantengamos nuestra fe firme en el Señor Jesucristo. Mantengamos esa esperanza de vida eterna. Proclamemos el mensaje de salvación en medio de un mundo de dolor, un mundo que gime, un mundo que sufre, porque el corazón de los seres humanos se ha contaminado con la lepra del pecado. Yo quiero invitarles a que reflexionemos en esta semana, que sea una semana que, si es verdad, hay la oportunidad de tomarnos el tiempo para vacacionar. Es bueno vacacionar, pero tengamos en primer lugar reflexionar en ese sacrificio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, en su muerte en la cruz, cómo se obró allí nuestra redención, nuestra salvación. No éramos dignos de la salvación, nos habíamos rebelado contra Dios, nos habíamos apartado de Dios, nos habíamos alejado, pero Dios se reconcilió consigo mismo a la humanidad, dándonos a su Hijo Jesucristo. Alguien quisiera en esta mañana que oremos
para que el Señor le permita tener una experiencia maravillosa durante su reflexión en esta semana acerca del Señor Jesucristo? ¿Alguien quisiera que oremos? Póngase de pie. ¿Alguien quiere que oremos? Vamos a cantar el himno. Vamos a cantar el himno y yo voy a orar. Hay un plan glorioso y nosotros debemos acercarnos cada día a ese plan maravilloso de la salvación. Dios solo espera que nosotros decidamos romper la alianza con las fuerzas del mal y nos acerquemos a las fuerzas del bien, terminando en nuestros corazones con la rebelión contra Dios y sus planes y poniendo fin al plan del enemigo en nuestras vidas. Solo espera que tomemos esa decisión para obrar la salvación en nosotros. Vamos a ver. Me apaga mi micrófono porque yo si canto me pasa igual que como dijo el pastor Moreta. Con la ofrenda de amor del Cordero y su sangre vertida en la cruz, me ha perdonado de toda maldad, con ella me dio libertad. No existen cadenas atándome, por gracia de mi Salvador. El precio pagó por mi salvación, su muerte me dio redención. La sangre de Cristo Jesús lavó mi pecado en la cruz. Vida eterna me da, un día regresará. La sangre de Cristo Jesús limpia mi vida y en nuestra cruz. Dios es amor, no hay prueba mayor. La sangre de Cristo Jesús. Con la ofrenda de amor del Cordero y su sangre vertida por mí, me ha perdonado de toda maldad, con ella me dio libertad. No existen cadenas atándome, por gracia de mi Salvador. El precio pagó por mi salvación, su muerte nos dio redención. La sangre de Cristo Jesús lavó mi pecado en la cruz. Vida eterna me da, un día regresará. La sangre de Cristo Jesús limpia mi vida y me muestra su luz. Dios es amor, no hay prueba mayor. La sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús lavó mi pecado en la cruz. Vida eterna me da, un día regresará. La sangre de Cristo Jesús limpia mi vida y me muestra su luz. Dios es amor, no hay prueba mayor. La sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús, la sangre de Cristo Jesús. Esa es nuestra garantía, la sangre de Cristo Jesús. Cuando el enemigo te quiere hacer sentir pecador, pecadora, ve a la sangre de Cristo Jesús. Y piensa que Él te lavó en la cruz del Calvario, que Él te dio libertad y que esa libertad te da fuerza para vivir en un mundo complejo, en un mundo lleno de conflictos. Podemos vivir sin preocupación, confiados en la libertad que nos da Cristo Jesús. Eterno Dios y Padre, alabamos tu nombre.
Porque cuando caímos en el fracaso, no dejaste las cosas así. Hubo un plan de salvación. Y ese plan nos redime de todo pecado. Ese plan nos da esperanza de vida eterna. Ese plan nos proyecta a vivir en un mundo mejor. Guíanos y ayúdanos a confiar en la sangre derramada en la cruz del Calvario. Bendice a cada hermano, cada hermana que está aquí hoy. Bendice a cada invitado, Señor. Que durante esta semana podamos meditar en ese amor redentor. En el nombre de Jesús. Amén.